La guerra espiritual del creyente. Respuesta a objeciones. Una presentación de Predica la Palabra. Generalmente quienes defienden la guerra espiritual contra demonios utilizan varios pasajes sacados totalmente de contexto. Veamos los más comunes. Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El pasaje de Lucas 10:1 es necesario leerlo en su debido contexto. En su debido contexto es una promesa dada a un grupo específico, los 70 discípulos, para una comisión específica, ir delante del Señor a todas las ciudades y lugares donde Él tenía que ir en su ministerio terrenal. No es una promesa dada a todos los creyentes. La pregunta para quienes afirman que tienen la autoridad de pisar serpientes y escorpiones sería, ¿lo han hecho? A esta promesa también debemos añadir, y nada os dañará. Sin embargo, vemos que de los 11 apóstoles fieles solamente Juan no sufrió muerte de mártir. ¿Por qué pasó esto si según quienes defienden esta mala interpretación, el Señor había prometido a todos los creyentes que nada los dañaría? Debemos entender que esta autoridad y esta protección fue dada específicamente a los 70 discípulos enviados y específicamente para esta misión. Alguien me decía potestad es un término legal de control, pero la palabra griega utilizada es exousia y se refiere a capacidad, privilegio, competencia o libertad de hacer. El término legal que usamos actualmente se deriva del latín potestatis, que significa poder legal, pero la Biblia no fue escrita en latín, sino en griego koiné. Si alguien afirma que todo el pasaje es aplicable a todos los creyentes, cabría la pregunta, ¿se aplica a usted el resto de instrucciones del capítulo, o solamente la delegación de potestad para echar fuera demonios y pisar serpientes y escorpiones? Veamos, verso 4, no llevéis, ni bolsa, ni alforja, ni calzado, no saludéis a nadie por el camino. Verso 7, no pasar de casa en casa, sino entrar en las casas que nos reciban, comiendo y bebiendo lo que nos den, porque el obrero es digno de su salario. Sostén. Verso 9, sanad a los enfermos de cualquier ciudad donde entréis. Si aplicamos todo el pasaje a nosotros y no únicamente un verso aislado, significa que, si usted va a evangelizar a otra ciudad, no debe llevar dinero, ni equipaje, ni siquiera otro par de zapatos o más ropa. Debe posar en las casas que lo hospeden comiendo y bebiendo lo que le den, y ese será su salario, y debe sanar a los enfermos de esa ciudad. Como puede ver, no se trata solamente de echar fuera demonios, se trata de hacer obra de evangelista, con el mínimo de recursos y utilizando la potestad dada por el Señor, no para intentar sanar, sino para sanar a los enfermos de esa ciudad. Y si usted se aplica todo el capítulo y tiene esa potestad, significa que la obra de evangelista, trabajando solamente por su sustento, debería ser su trabajo diario, no eventual. Si usted tiene ese poder y puede sanar enfermos, lo invito a ir al área de oncología de su ciudad y sanar a los enfermos de cáncer, predicarles el evangelio y luego seguir pasando de ciudad en ciudad. Pues si realmente tenemos este poder y no lo usamos, nos convierte en las personas más egoístas y malvadas del mundo. Y aun si su interpretación aplicada solo a echar fuera demonios fuese correcta, ¿en qué parte de este capítulo se habla de hacer guerra espiritual contra los demonios, o de atarlos, pisotearlos, o gritar hasta quedar exhaustos? El Señor y los apóstoles echaban fuera demonios por el poder de la palabra y el nombre del Señor, no por medio de fórmulas ni torciendo la palabra para atarlos. Mateo capítulos 12, 16 y 18. El poder de atar demonios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo 12, 29. El texto de Mateo 18, 18 que habla de atar y desatar se refiere a disciplina en la iglesia, y el texto de Mateo 16, 19 que habla de atar y desatar se refiere a la predicación del evangelio. En ninguno de los dos pasajes se está hablando de demonios. El texto que nos habla del hombre fuerte que es atado para saquear su casa, se refiere a la derrota de Satanás por medio de la obra de Jesucristo, Mateo 12, 29, Lucas 11, 21, Marcos 3, 27, y la única vez que se menciona que Satanás será atado es en Apocalipsis, durante el milenio y será atado por un ángel no por ningún ser humano, Apocalipsis 20, 1, 2. Nunca en la Biblia se nos manda como iglesia a hacer guerra espiritual contra los demonios, a enviarlos al abismo, o a atarlos. Y no podemos usar como ejemplo cuando se nos dice que el Señor era capaz de enviar demonios al abismo, o cuando se dice que Él ató al hombre fuerte. Jesucristo es Dios, nosotros no.
Tanto los textos de atar y desatar, Mateo capítulos 16 y 18, se sacan de contexto para afirmar algo que no dicen. Juan capítulo 14 obras aún mayores. Juan 14:12 se malinterpreta para implicar que obras mayores se refiere a milagros mayores, y basta con repasar la lectura de qué milagros hizo el Señor en su ministerio terrenal, para reconocer que nadie puede hacer milagros mayores que Jesucristo, pues como ya dijimos Él es Dios, y las obras mayores de las que habla el pasaje se refiere a la predicación del Evangelio, una obra que fue mayor en cuanto a tiempo y extensión geográfica. El ministerio terrenal del Señor duró 3 años y medio y cubrió el área de Judea, Samaria y Galilea. El ministerio de los apóstoles predicando el Evangelio duró hasta 60 años en el caso del apóstol Juan y se extendió por todo el mundo conocido. Efesios 6:12 Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Como se indicó en el estudio, toda falsa doctrina es doctrina de demonios, todo falso maestro es un agente de Satanás, consciente de ello o no, para propagar un falso evangelio y conducir a las personas a condenación. El verso 13 nos dice que el propósito de nuestra lucha es que podamos resistir en el día malo, el día en que experimentamos tentaciones para pecar y oposición al hacer la obra de Dios. Si nos vestimos con toda la armadura de Dios podremos resistir al enemigo. Marcos 16, 17-18 Señales que seguirán a los creyentes. Las señales de Marcos 16, 17-18 se toman aplicándolas como una promesa a todos los creyentes, lo cual significaría que todos los creyentes ahora, y en toda la historia de la cristiandad tenemos el poder de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber veneno y sanar enfermos. Mi pregunta sincera es: ¿hace usted todo eso? Es posible que usted afirme echar fuera demonios y el estudio no niega que eso sea posible. Es posible que usted afirme hablar en otros lenguajes o idiomas, ver Hechos 2, 7-10, pero toma en sus manos serpientes. ¿Ha ingerido usted veneno? Y centrémonos en el último punto, ¿puede usted sanar enfermos? El texto no dice a algunos, porque si su respuesta es afirmativa, y usted tiene el poder dado por Dios, de poner sus manos sobre los enfermos, y que éstos sanen, le pregunto entonces, ¿por qué no ir a los hospitales de cuidados intensivos y sanar a las personas? Hay mucha gente muriendo de cáncer, incluso niños pequeños, y lo más cruel de afirmar que este texto se nos aplica a todos y que todos tenemos el poder de hacerlo, es que significaría que los cristianos somos las personas más egoístas y malvadas del mundo, porque pudiendo salvar vidas y evitar el sufrimiento, no lo hacemos. Falsos maestros como Kenneth Copeland afirman tener el poder de sanar enfermos y cuando los enfermos no se sanan los acusan de falta de fe, agregando a la carga de la enfermedad el peso de sentirse culpables por no tener fe. Eso es el colmo de un corazón perverso, sobre todo cuando Copeland se jacta de ser billonario, y esto lo debe a las personas que engaña y a quienes roba usando el nombre de Dios. En 1 Corintios 12, 29-31, Dios por medio de Pablo nos muestra una serie de preguntas retóricas cuya respuesta a todas lógicamente es no, y aquí Dios nos dice que no todos eran apóstoles, no todos eran profetas, no todos eran maestros, no todos hacían milagros, no todos tenían dones de sanidad, ni todos hablaban otras lenguas, lenguajes o idiomas. ¿Contradice este pasaje de 1 Corintios al pasaje de Marcos capítulo 16? De ninguna manera, si entendemos que la afirmación de ser capaces de realizar dichas señales fue dirigida a los apóstoles y sus colaboradores del primer siglo y no a todos los creyentes. Mucha gente que afirma que este pasaje nos aplica a todos, al preguntársele por qué no lo vemos, inmediatamente afirma que es por falta de fe, pero si vamos al Nuevo Testamento, veremos que ni aun Pablo, a quien Dios le concedió el privilegio de escribir bajo inspiración del Espíritu Santo 3/4 partes del Nuevo Testamento, sanó a todos los enfermos, y esto es evidente con 3 de sus colaboradores, Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, Trófimo, en 2 Timoteo 4:20, a quien personalmente Pablo dejó enfermo en la ciudad de Mileto, y Epafrodito, en Filipenses 2, 25-27. Ni siquiera el mismo apóstol Pablo fue sanado por Dios de la afección en sus ojos, y que algunos comentaristas creen que era su aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7-9, Gálatas 4:13. Nadie puede afirmar que Pablo no sanó a sus colaboradores porque no tenía fe, pues al mismo apóstol Pablo Dios lo usó incluso para resucitar a un muerto. Lo que vemos aquí es la soberanía de Dios, y deseo dejar claro que no niego que Dios haga milagros, Él es Dios y es todopoderoso. Tampoco estoy negando que incrédulos puedan ser poseídos por demonios y que se deba echar fuera demonios. Lo que se señala en el tema es la mal llamada guerra espiritual aplicando textos fuera de contexto para supuestamente atar al diablo y a los demonios, gritar insultos y repetir fórmulas mágicas en total desconocimiento de la palabra de Dios.
Si usted ha conocido a personas que han perdido familiares a causa de enfermedades terminales, o si lo ha sufrido en su propia familia, entenderá que sería una alegría para todos los creyentes, que el texto de Marcos 16 nos aplicara a todos, pero no es así. Y afirmar esto no es falta de fe, es aceptar que Dios les dio esa promesa a los apóstoles en el primer siglo y aprender nosotros a confiar y depender en su soberanía, en su amor y en su voluntad. Lea y estudie la Biblia y disponga su alma, mente y corazón a obedecerla. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 19 de febrero de 2020.